Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre la question word why. ¿Sí? Aprenderemos sobre esta palabra interrogativa, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, este why es para preguntar por qué. ¿Sí? Entonces, al ser una question word, una palabra interrogativa, entonces, y acabo de indicar que su significado es para preguntar por qué, ¿no? Entonces necesita una información extra, ¿sí? Entonces, en este caso no podemos responder con un yes or no, con un sí o un no, porque cuando alguien te pregunta por qué hiciste tal cosa, por qué viajaste, por qué, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Entonces necesitan una razón, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de información que necesitamos dar con esta question word why. Información acerca de una razón, ¿verdad? Entonces, vamos a indicar esto. ¿Sí? La palabra interrogativa, ¿por qué? Question word why requires reasons, ¿sí? Es el tipo de información que requiere esta question word reasons, dar una razón, ¿sí? Del por qué. Bien, entonces vamos a iniciar esta question word why, la podemos trabajar con todos los tiempos gramaticales que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Entonces vamos a hacer una oración primeramente para entender de dónde vamos a hacer la pregunta con esta question word why. Bien, en la oración voy a hacer una oración de presente. Bien, tengo entonces la oración de presente continuo. ¿Cómo reconozco que esta oración es del tiempo presente continuo? Vean, después del pronombre he viene este to be is, que está en presente, y el verbo con la terminación ing. Entonces, es una oración de presente continuo. He is sweating too much. He is sweating too much. Entonces, la oración es una oración de presente continuo. ¿Para qué he hecho esta oración? Ahora voy a hacer uso de esta question word why. Ahora veamos, después de la question word tiene que venir el auxiliar, auxiliary. O si no hay auxiliar, tiene que venir el to be, ¿sí? Entonces, en este caso, en la oración no tengo auxiliar, pero hay to be, ¿sí? Entonces, seguido de la question word, tiene que venir el auxiliar o el verbo to be. Seguido de esto, ya, tiene que venir el pronombre, el subject pronoun, ¿sí? O pronombre personal, ¿verdad? Subject pronoun, pronombre personal o sustantivo en caso que fuera. Seguido tiene que venir el verbo, la acción, ¿sí? Seguido viene el verbo, la acción. Obviamente el verbo tendrá que venir ahí dependiendo también del tiempo, ¿no? Que se está haciendo la pregunta. Si hay un auxiliar de presente continuo, ¿cómo tendrá que ir el verbo? Si hay to be, ¿cómo tendrá que ir el verbo? Sí, eso depende del tiempo de la oración. Continuamos. Después del verbo puede venir en todo caso el complemento. Sí, en caso hay complemento. ¿Sí? Y finalmente iría el signo de interrogación. ¿Sí? Question mark. Entonces, finalmente va siempre el signo de interrogación al final. ¿Bien? Entonces, son los pasos que yo tengo que seguir para poder hacer una pregunta con la question word why. El auxiliar o to be, el pronombre personal o el sustantivo, el verbo, ¿sí? La acción, el complemento en caso que haya complemento y finalmente el signo de interrogación, question mark, ¿sí? Es la secuencia. Entonces vamos a ver, en esta oración,
He is sweating too much. Dijimos es una oración de presente continuo o presente progresivo. Entonces, no tengo auxiliar, pero tengo to be. Es lo que voy a poner a continuación. El is. Luego dice el pronombre personal o el sustantivo. En este caso tenemos el pronombre personal, he. Pongo el pronombre personal, he. Luego viene el verbo, ¿sí? La acción. Tengo en la oración el verbo sweat. Bueno, está con la terminación ing, sweating. Bien. Ahora hice el complemento. ¿Hay complemento en la oración? Sí, digamos que es esto. Too much. Ya está. Y finalmente el signo de interrogación. Bien, entonces tengo los pasos ¿no? correctos. Why? Ahora está la pregunta. Why is he sweating too much? Sí, entonces vean. En la oración yo di esta información. He is sweating too much. Ahora quiero preguntar. Why is he sweating too much? Ahora requiero esta información con el uso de la question word why. ¿Por qué? ¿Sí? En la oración indica, él está transpirando, ¿sí? O sudando mucho. Entonces, en la pregunta, requiero esta información. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué está él transpirando, ¿no? Sudando mucho. Bien, entonces ahora tenemos que dar la razón. Vamos a dar una razón. Sí, dijimos requires reasons. Requiere una razón. ¿El por qué? Vamos a ver. Podemos decir, why is he sweating too much? En la respuesta, no, ahora digo. Because. Bien, tengo entonces because. Because he was running for hours. Bien, ahora la razón, ¿sí? A esta pregunta, la respuesta a esta pregunta. Why is he sweating too much? Because he was running for hours, ¿sí? Entonces estoy dando este because, indica por qué en respuesta, ¿sí? Porque él estuvo, dice, corriendo por horas, ¿sí? Because he was running for hours. Porque él estuvo corriendo por horas, ¿sí? Entonces estoy dando la razón a esta pregunta. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo en otro tiempo gramatical. Sí, hemos hecho una oración de presente continuo. Vamos a hacer una oración de presente simple. ¿Sí? Una oración cortita. They study English. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que esta oración es una oración de presente simple, de simple present o present simple? Lo sé porque el pronombre, tengo el pronombre they. Y veamos el verbo. El verbo no tiene ningún agregado de ing, no tiene la terminación ed. Entonces, veo que el pronombre they es tercera persona plural. ¿Sí? Entonces, al ser tercera persona plural, el verbo no tiene o no debemos en la forma afirmativa que agregarle nada. ¿Sí? Entonces, queda el verbo study como study. They study English. ¿Ya? Ellos estudian inglés. Bien, ahora vamos a preguntar. De esta misma pregunta es que voy a sacar la question word why, la pregunta con, ¿no? ¿Por qué? Entonces, pregunto why. Vamos a seguir los pasos
que hemos puesto acá arriba, ¿sí? No hay nada diferente que tengamos que hacer. Para toda pregunta con la question word why, necesitamos seguir estos pasos. No me puedo saltar ninguno, ¿sí? No puede venir después de la question word un pronombre, un verbo, no. Siempre el auxiliar. Luego el pronombre, luego el verbo. Si hay un complemento, el complemento al final. Y la question word. Es la secuencia para todos los tiempos gramaticales. Entonces, tengo la question word why en esta pregunta. Debo poner ahora el auxiliar o el to be. En esta oración, they study English, es presente simple, no hay to be. ¿Sí? No hay to be. Pero el presente simple trabaja con dos auxiliares, el do y el does. Para el pronombre they corresponde el auxiliar do. ¿Sí? Para el presente simple le corresponde el auxiliar do. Este do no es verbo, ¿sí? Está cumpliendo aquí función de auxiliar. Ahora viene, dice, debo poner el pronombre personal. ¿Hay pronombre personal? Sí. En la oración tengo el they. Bien. Ahora sigue el verbo. Bien, el verbo de la oración es el verbo study. Ya está, pongo el verbo study. En su forma infinitiva, sí. Ahora un complemento. Tenemos aquí English. English. Y finalmente el signo de interrogación. Bien, vamos a revisar si hemos cumplido los pasos. Do, el auxiliar, sí. Pronombre personal, they. Bien. El verbo, tenemos el verbo estar. Bien. El complemento, sí. Hay acá un pequeño complemento. Y el signo de interrogación. Perfecto. Entonces, tengo la pregunta. Why do they study English? ¿Sí? Why do they study English? Ahora vamos a dar también una razón. ¿Sí? Voy a poner aquí actually. ¿Sí? Actually. Es también un sinónimo de because, de por qué en respuesta. Actually es de hecho. ¿Sí? Actually es de hecho. Ahora vamos a dar esa respuesta. De hecho, ¿no? Why do they study English? Actually, vamos a ponerle they want to travel. They want to travel to the US. Ya. Ahí voy, estoy dando la respuesta. Why do they study English? Actually, they want to travel to the US. Actually, they want to travel to the US. ¿Sí? En la oración yo dije, they study English. Ellos estudian inglés. De esta oración es que he sacado la pregunta. Why do they study English? ¿Por qué ellos estudian inglés? ¿Por qué estudian inglés? Y la respuesta. De hecho, ellos desean viajar a los Estados Unidos. ¿Sí? Lo he puesto yo solo con las mayúsculas, las iniciales, United States, ¿sí? US. Ellos desean viajar a los Estados Unidos, ¿sí? Esa es la razón. Bien, entonces, ahora vean una cosa, para que se les haga más fácil. Por ejemplo, yo voy a poner mi manito por este lado y tapo la question word why. Tengo aquí una oración de forma afirmativa. He is sweating too much. Ahora, lo único que hice, vean, es poner esta oración afirmativa en forma interrogativa. ¿Is he sweating too much? Como ya lo hemos aprendido, solo que ahora le ponemos la question word why por delante, porque ahora necesito razones, información extra, ¿sí? Igualmente aquí tapamos la question word why. Tengo la oración de forma afirmativa. They study English. Y acá solo hice una pregunta, ¿sí? Es una oración de simple present. Do they study English? Pero acá, ahora quiero información extra. Why do they study English? Actually, they want to travel to the US.
¿sí? Ellos desean. De hecho, ellos desean viajar al extranjero. Entonces, lo que estamos haciendo con la question word why es para la gramática, me refiero, para hacer la pregunta, elaborar la pregunta, tal cual ya hemos aprendido anteriormente a hacer preguntas con todos los tiempos gramaticales, solo que por delante le ponemos esta question word why. Y así damos algún tipo de razón. Bien, entonces no hay mucho de nuevo, solo estamos aumentando esta question word por delante para requerir información. Bien, vamos a practicar estos dos ejemplos conmigo una vez más. He is sweating too much. Why is he sweating too much? Because he was running for hours. Number 2, they study English. Why do they study English? Actually, they want to travel abroad. Oh, sorry. They want to travel to the US, to the United States. Bien. Bien, chicos, en todo caso, todo sería esto por la clase de hoy, usando la palabra interrogativa ¿por qué? En preguntas, ¿sí? Para hacer preguntas. Entonces, igualmente, si tienen ustedes alguna consulta, ¿sí? Alguna pregunta que hacer, pueden dejar en sus comentarios, con mucho gusto se las vamos a responder, ¿sí? Y recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.